Bueno. Hola chicos, sean todos bienvenidos al primer video de posibles resultados de este nuevo año. Creo que hablo por la mayoría del mundo cuando digo que este PLE, sí, así hay que llamar a los shows especiales de WWE ahora, tiene una cartelera que la verdad está muy bien e interesante. Para empezar, hay que decir que la canción oficial del show no es Rumble, por fin, sino se llama Ballin', del artista Logic. Además de nombrar que el evento se llevará a cabo en el Dome at America's Center, en St. Louis, Missouri. Con esto dicho, iniciemos con mis posibles resultados de esta nueva edición de Royal Rumble. And now, WWE presents Royal Rumble. Hasta la hora en la que grabo este video no he anunciado ningún combate para el kickoff del show. Bien, en el opener para mí se llevará a cabo el primer combate de batalla real. En este caso la batalla real femenina, en la cual se han anunciado, según Wikipedia, 21 participantes. Nombro a cada una: Aliyah, Bianca Belair, Brie Bella, Carmella, Charlotte, Dana Brooke, Kelly, Lita, Liv Morgan, Michelle McCool, la campeona Knockouts de Impact Wrestling Mickie James, Naomi, Natalya, Nikki A.S.H., Nikki Bella, Queen Zelina, Rhea Ripley, Shayna Baszler, Shotzi, Summer Rae y como última confirmada hasta la fecha, Tamina. Exacto, WWE casi confirmó todas las participantes, quitando la sorpresa de algunos regresos además. Bien, no hay mucho que decir sobre quiénes pueden ganar el combate. La verdad, durante las semanas previas tampoco es como que haya sido mostrada la más favorita. Sin embargo, desde ya hace algunos meses hay mínimo 3 escenarios que se pueden dar según la que salga victoriosa del combate. Para regresos, los únicos que tengo son los siguientes: Asuka después de regresar de su lesión, Alexa Bliss con un nuevo personaje después de las terapias y suena ese temazo de Bad Reputation, la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, hace su regreso. Así que vamos con mis ganadoras o posibles ganadoras. Charlotte Flair. Parecería una idea descabellada decir esto, pero esta victoria para ella puede significar el inicio de una rivalidad bastante interesante con la Hall of Famer Lita, quien en el programa del 14 de enero de SmackDown regresaba y en el segmento fue interrumpida por Charlotte. Se ve interesante porque la verdad Charlotte actualmente en SmackDown no tiene una rival creíble de cara a WrestleMania. Bianca Belair, sí, por segundo año consecutivo. Este caso es un poco especial, ya que realmente nunca tuvo la oportunidad de ganar el título femenino de Raw otra vez, después del entierro que sucedió en SummerSlam, porque perdió por descalificación en Extreme Rules y además Sasha se metió en medio para realizar la triple amenaza en Crown Jewel. Por esto no sería tan descabellado que ganara para tener el combate 1 contra 1 definitivo. Mickie James o Charlotte Flair. Fue sorprendente cuando WWE anunció la participación de Mickie James, ya que reconocieron que era campeona de Impact Wrestling y además porque se abrían a las colaboraciones con otras empresas. Lógicamente, esta es la opción que menos viable veo, por obvias razones, pero no sería una mala idea una lucha de campeona versus campeona en WrestleMania entre Charlotte como campeona de SmackDown y Mickie James como campeona de Impact. Sería una tremenda lucha, pero no creo que WWE se atreva a tanto. La que más me gusta de todas estas opciones es Liv Morgan. Liv literalmente se convirtió de la noche a la mañana en la favorita de la fanaticada. Desde que fue recibiendo oportunidades de cara a Survivor Series, la verdad es que es la perfecta para estelarizar WrestleMania y coronarse con una historia de babyface de las que WWE lleva presentando durante toda su historia. Sinceramente, este resultado es el que elijo de los 3 anteriores que he dado y espero que pase y no nos dejen con la cara de payasos a todos. Si regresa Ronda Rousey, es casi un hecho que gana la lucha para retar a Becky por el título en WrestleMania. Siguiente combate es uno de los combates que nadie pidió, pero que por lo menos yo quería ver una sola vez. Beth Phoenix hace su regreso para acompañar a su marido Edge contra The Miz y su despampanante esposa Maryse. La historia es sencilla. The Miz se enfrentó a Edge en el día 1, en donde salió derrotado por la mini ayuda de Beth a Edge. Esto contrarrestando que Maryse estaba haciendo trampa durante el combate. Las semanas pasaban y estas dos parejas seguían en este feudo que se tornó aburrido y poco llamativo. Es uno de los combates para mí, Beth y The Rated R Superstar Edge.
Lucha por el campeonato femenino de Raw. Becky Lynch lo defiende ante la antigua guardaespaldas de Eva Marie y que se volvió mala, Doudrop. Básicamente, nos remontamos al Raw del 10 de enero, en donde se celebró una triple amenaza para sacar a la rival de Becky Lynch en Royal Rumble. Ganó Doudrop con mucha ayuda de Becky Lynch, al esta última costarle el combate a Bianca Belair, lo cual puede confirmar a lo mejor el escenario en el que Belair gane la batalla real. Durante las semanas siguientes, Becky estuvo jode con que ella le regaló el combate a Doudrop, y de eso se trató la rivalidad. Un combate que se ha hecho esperar un montón. Fueron más de 20 años en la marcha en los cuales ninguno de estos dos se cruzaron en un ring, ni de WWE, ni de la MMA o de la UFC. De alguna manera, los planetas se alinearon para que este combate suceda con Brock Lesnar en su faceta de granjero y Bobby Lashley estando en una condición física tremenda. Brock, durante las semanas previas a Royal Rumble, ha estado haciendo mierda a Bobby Lashley en las promos, con lo cual, en ese sentido, el tetón ganó. Creo que en esta lucha también pueden haber varios escenarios. Retiene Brock después de un buen combate. Creo firmemente que este sea el que suceda y eso espero, porque la espera ha sido mucha como para que nos den un combate de 5 minutos. Gana Bobby Lashley por traición de Paul Heyman. Esta la veo menos probable, aunque serviría si pierde por intervención de Cedric y Shelton Benjamin. Esto lo harían para proteger a Bobby de una derrota limpia, aunque no me gusta mucho la idea. Y la última, y la que espero que no pase, es un squash por parte de Brock, esta vez con nuevas personalidades y nuevas aspiraciones. El jefe de la mesa versus el visionario. Roman Reigns versus Seth freaking Rollins. Sinceramente, tengo que decir que este combate es el que más me llama la atención del play, solo por la historia que tienen estos dos. Y saber que ahora Roman está a otro nivel y que Seth con este personaje es uno de los mejores en la actualidad, de verdad que no aguanto las ganas de verlo. Tengo que decir que es muy probable que este combate no solo tenga importancia por la derrota de alguno de los dos, sino también cambiaría por completo las cosas de cara al evento magno. Hay múltiples escenarios que pueden suceder. Victoria de Roman Reigns. Increíblemente, esta es la opción que menos probable sea. Esto, lógicamente, ratificaría el momento de Reigns como luchador, además de que significaría el quiebre de la racha de Rollins contra Roman. Victoria de Rollins limpiamente. Recordemos que en los distintos combates entre estos dos, Rollins ha sido el que Ford, Omos, Otis, Randy Orton, Rey Mysterio, Riddle, Roberto Roode, Sami Zayn, Sheamus y Sir Kofi Kingston. 8 puestos son los que quedan libres y esto nos lleva a los distintos escenarios. Eso sí, antes de eso voy a decir los que pueden aparecer de sorpresa como regresos o debuts. Veer Mahan. Parece un chiste, pero parece que este hombre se vino desde la India caminando. Llevan meses anunciando que ya viene y nada. Rich Holland. Después de que Ricochet accidentalmente lo lesionara, podría ser su regreso, acompañando a su pana Sheamus. Shinsuke Nakamura. El siguiente ya es vicio, pero el Huracán Helms puede aparecer para hacer su aparición cómica de los Royal Rumbles. Brock Lesnar. Esto solo si pierde el título. El hijo pródigo, Shane McMahon. Roman Reigns, después de su derrota en el combate anterior, podría robarle el puesto a alguno para colarse y intentar ganarlo. Y el último, y el que ya derribaría medio estadio, es que regrese... Sí, señores, el campeón del pueblo, The Rock. Ahora, los posibles escenarios para el ganador serían: Omos, increíblemente este tipo está como favorito, agarro una pistola y me mato. KO para concretar su plan con Seth Rollins. Randy Orton, esto puede hacerse para que Randy llegue a la marca de los 18 títulos mundiales, entre el de la WWE y el World Heavyweight Championship. Le pegué a lo que estaba a la par mía. No me digan por qué, pero le pegué. Roman Reigns. Después de su derrota, gana la batalla real y se produce por milésima vez el Brock Lesnar versus Roman Reigns en WrestleMania. Brock Lesnar para lo mismo que Roman. Y sí regresa The Rock para realizar el Dream Match entre el jefe tribal y el campeón del pueblo por el campeonato universal, si Roman gana. ¿Y cuál es el que puede suceder? Pues bajo mi opinión, el que involucra la victoria de Roman Reigns.
Básicamente porque WWE tenía intenciones de hacerlo en Day One y por lo del COVID no pudieron. Eso sí, si regresa The Rock, cambiaría la historia por completo. Y bueno chicos, esos han sido mis posibles resultados para Royal Rumble 2022. Espero acertar aunque sea la mitad de mis predicciones, aunque con este tipo de combates y eventos es muy difícil. Pues nada, espero y les haya entretenido un rato y déjenme saber cuáles son sus posibles resultados para este show. Sin nada más que decir, me despido por hoy. Un abrazo a todos, cuídense. Bye.